Iniciamos entonces, ahora sí, el tema como les comentaba, nuevo tema, vamos a trabajar con polinomios. Veamos qué nos tiene la presentación. Vamos a hablar sobre lo que son las expresiones algebraicas. Me dice, expresión algebraica. Una expresión algebraica es aquella en la que se relacionan variables con constantes y cifras, todas ellas ligadas por un número finito de operaciones de suma, recta, producto, cociente, potencia y raíz. A ver, para que entendamos bien lo que es una expresión algebraica, yo lo definiría como la combinación entre números y letras. Porque cuando yo me refiero al siguiente término, 2x, tengo un número y tengo una letra, ¿no? Y si digo, por ejemplo, 2x al cuadrado más 5x, sigo teniendo números y letras. Sin embargo, coloqué una operación más. Coloqué una adición. Y si digo, por ejemplo, 5x al cubo más 3x menos 2, fíjense que sigo teniendo combinaciones de letras y números, pero además estoy colocando operaciones matemáticas de suma y de resta. Eso es una expresión algebraica. Cuando usted empieza a combinar estos números y estas letras y además le coloca signos de suma, signos de menos, multiplicaciones, divisiones, usted está creando expresiones algebraicas. Y ahí tienen unos ejemplos, ¿no? El ejemplo A me dice x al cuadrado más 2xy. Esa es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque estoy combinando números, letras, exponentes, pero además tengo una operación matemática. Tengo una adición, una suma, ¿no? Por eso es una expresión algebraica. ¿Dónde comúnmente utilizamos las expresiones algebraicas? Cuando hacemos el planteo de ecuaciones. Si yo pregunto, a ver, el doble de un número aumentado en 7, ¿cuál sería la respuesta? 2x más 7. 2x más 7 es una expresión algebraica. ¿Ya? Si yo digo, la edad de Pedro disminuido en 2. X menos 2, está bien. Di, Luciano, dilo, no te detengas, dilo nomás. Si yo pregunto la suma de 3 números consecutivos. ¿Cómo? X más 1 más X más 2 más X más 3. La suma de 3 números consecutivos. Fíjense entonces cómo cuando usted está en el planteo de ecuaciones, allí está utilizando lo que son las expresiones algebraicas. Quizás ni lo sabía, pero es así. Usted utiliza allí expresiones algebraicas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. El doble de un número aumentado en 5, 2x más 5. La suma de 3 números consecutivos. Bueno, colocaron x más 1, x más 2, también son números consecutivos. El quíntuplo de un número disminuido en su mitad. El quíntuplo de un número, ¿conozco el número? No. Ya, el número lo llamo x entonces. Si es el quíntuplo, es 5x. Ahora, disminuido en su mitad. ¿La mitad de quién? La mitad del número. El número que no conozco, por eso es x. Entonces, menos x medio. El perímetro de un triángulo equilátero del lado X. ¿Cómo calculo el perímetro de un triángulo? Sumando todos sus lados. Pero si es equilátero, todos sus lados son iguales. Y si ese lado mide X, entonces tendría que sumar X más X más X. ¿Qué me daría como respuesta? Pero si yo sumo X más 3X, me daría como respuesta 3X. Muy bien. Tipos de expresiones algebraicas.
tenemos las racionales y las irracionales. En las racionales nos vamos a encontrar con expresiones algebraicas enteras, cuando los exponentes de las variables son enteros positivos. Ojo con esto, ¿no? Me está hablando de los exponentes de las variables. Si es un entero positivo, entonces es una expresión algebraica racional entera. ¿Cuándo es fraccionaria? Cuando por lo menos uno de los exponentes de la variable es un entero negativo. Fíjense entonces que dentro de las racionales tengo dos tipos. Las enteras, el exponente es un número entero positivo. Las fraccionarias, el exponente es un número entero negativo. ¿Por qué? ¿Por qué será fraccionaria cuando el exponente es negativo? Yo no sé si ustedes recordarán de la teoría de potencias que cuando usted eleva un número a una potencia negativa, la base se convierte en una fracción. Si, por ejemplo, yo tengo 2 elevado a la negativo 3, eso se convierte en un medio elevado al cubo. Lo convierto en fracción para que el exponente sea positivo. Ya. Por eso es que me dice que es fraccionaria. Cuando su exponente es negativo, usted va a tener que convertir la base en una fracción. Entonces, ya, por eso es fraccionario. Luego, dentro de las expresiones algebraicas, tenemos las irracionales. Y me dice, cuando sus variables están afectadas por radicales o exponentes fraccionarios. Pero ojo aquí, me habla también de la variable. Cuando la variable esté afectada por un radical, se encuentre dentro del signo radical. No lo confunda con que a usted le digan la raíz quinta multiplicado por X. Ahí el que tiene la raíz no es la variable. La raíz la tiene el coeficiente. Entonces, esa no es una expresión algebraica irracional. No se confunda. Me estoy refiriendo a algo así. Raíz de X al cuadrado, algo así. Esto que está acá, a pesar de que tengo aquí una raíz, no es irracional. La expresión algebraica no es irracional. Ahora, ¿cómo será irracional? Mírenlo así. ¿Quién está afectado por la raíz ahora? La variable X. Entonces ahí sí es irracional. En ese caso sí va a ser irracional. Cuando la que está afectada por la raíz sea la variable, como está en el ejemplo. Cuando está afectada la variable por la raíz, ahí sí. Pero ¿qué pasa, profesor? Si, por ejemplo, aparece así. (3y(x) elevado a la 1 medio. No, normal, pues. ¿Esa qué será? ¿De qué tipo? ¿Será entera? ¿Será entera? ¿Esto es un número entero positivo? No. ¿Será fraccionaria? ¿Este es un número entero negativo? No. ¿Será irracional? ¿Tengo una raíz ahí en la variable? Sí, tengo una raíz. Porque resulta ser que este 1 medio es lo mismo que usted diga raíz cuadrada de 2. Entonces, si usted tiene la variable afectada por un exponente que sea una fracción, le va a salir una raíz. Y por lo tanto, será una expresión irracional. ¿Está claro eso? Los presenciales me dicen que sí. Los chicos que están en la virtual, ¿está claro lo que estoy explicando?
Gracias, Vani, por responder. Gracias, Ros, por responder. Muy bien, Ariana, gracias por su respuesta. Continuamos entonces. Me dice ahora, término algebraico. Por aquí teníamos que iniciar. Por lo que es un término algebraico. Porque la expresión algebraica está formada por términos algebraicos. Cuando usted une términos algebraicos por signos de suma o de resta, es que se forma la expresión algebraica. Entonces, ¿qué es el término algebraico? Me dice, es la mínima expresión algebraica cuyos elementos se encuentran relacionados con las diferentes operaciones, excepto la adición y la sustracción. Ejemplo, esto que tengo acá, 2x al cuadrado, eso que usted tiene ahí es un término algebraico. ¿Por qué? Tiene un coeficiente. Este 2 que está acá se conoce como coeficiente. ¿Por qué es el coeficiente? Es la parte numérica. Y el coeficiente lo voy a encontrar acompañando siempre a la variable. Y él debe de estar del lado izquierdo de la variable. Ese es el coeficiente. Ok, aquí tengo el coeficiente. La x es la variable. Y para que no nos confundamos aquí voy a colocar un 3. Y el 3 es el exponente. Ah, profesor, si no hay exponente allí, deja de ser una expresión, un término, sigue siendo un término. Porque recuerden que en potencias, cuando no aparece el exponente, se sobreentiende que ahí está el 1. O sea, que ahí sí ya viene el exponente. Siempre está el exponente ahí, porque ahí hay un 1. ¿Ok? Entonces, esto que usted tiene acá es un término algebraico. Eso que usted tiene en la pantalla, donde dice negativo 7, x a la quinta, y al cuadrado, es una expresión algebraica. ¿Qué operaciones tengo allí? Multiplicación y potencia. ¿Aparece suma o resta? No. Y es lo que me dice la definición. Excepto la adición y la sustracción. Porque cuando ya yo tengo 3x al cuadrado más 5x, es decir, que aquí tengo un término y aquí tengo un segundo término, eso es una expresión algebraica, porque ya apareció el signo de más. Y si por aquí coloco un menos y coloco un 7, sigue siendo una expresión algebraica. Estoy uniendo los términos con signos de más y de menos. Esa es la diferencia. Entonces, el tema debe de iniciar por acá, por lo que es un término algebraico. Cuando conocemos el término algebraico, podremos comprender lo que es la expresión algebraica. Luego me hablan acá de lo que son los términos semejantes. ¿Cuándo un término es semejante a otro? Ya sabemos cuáles son los términos. Estos que están acá son términos. ¿Cuándo son semejantes? Y no me vayan a decir que cuando son iguales. Porque cuando son iguales, no son semejantes. Cuando uno dice que es semejante es porque se parecen en algo, ¿verdad que sí? Ah, mira, Dayana es semejante a Astrid, tienen el mismo color de cabello. ¿Tienen algo parecido, pues? Son semejantes en algo, pero no son iguales. Porque no es que son una copia de la otra, no son iguales. Tienen algo semejante. Entonces vean lo que me dice la definición. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal. Oh, ¿qué es la parte literal? La parte literal es la letra con el exponente. En el ejemplo, ahí hay varios ejemplos, pero yo voy a tomar en donde está el término algebraico porque se ve mejor. Donde me dice x a la quinta y al cuadrado, todo esto es la parte literal. Porque la parte literal son las letras con los exponentes. Esa es la parte literal.
El número que está delante, que es el negativo 7, es el coeficiente. Eso no es parte literal, ¿ok? No lo confundan. Ese es coeficiente. La parte literal, letricas con exponentes. Esa es la parte literal. ¿Cuándo dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal. Por ejemplo, que yo diga, yo voy a escribir varios términos. Voy a colocar 3x al cuadrado, 5x al cubo, x al cuadrado, perdón, al cubo, 7x cuadrado, 10x cubo. ¿Quiénes son semejantes? A ver, 3x al cuadrado es semejante con quién? Con x a la 2 y 7x a la 2. Con x al cuadrado y con 7x. ¿Por qué? Porque tienen el x y el mismo exponente, ¿verdad? Tienen la misma variable y el mismo exponente, es decir, tienen la misma parte literal. ¿Con quién es semejante 5x al cubo? Con 10x al cubo porque tienen la misma parte literal. Y eso realmente es lo que interesa conocer. Bueno, por hoy vamos a dejar la parte de la teoría aquí. Ya el día de mañana podremos continuar con lo que nos falta de este tema sobre las expresiones algebraicas.